Bien, ya estamos con nuestro siguiente invitado. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Jaico, abogado constitucionalista e internacionalista. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Gracias por estar en Conéctate con Mayra. Muy buenas tardes, Mayra. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Ya que tiene todo este conocimiento, a mí me gustaría iniciar con la primera pregunta sobre el viaje de la presidenta Dina Boluarte, lo positivo, negativo que fue en cuanto a el exorbitante gasto que tuvo, más de 1 millón de soles por estos días que estuvo con su comitiva, y también han señalado algunos congresistas que van a iniciar una investigación porque habría llevado a algunas esposas de asesores. Pero más allá de esto es el nivel en que el Perú queda a nivel internacional, doctor. Quiero hacerle 3 preguntas en una, si me lo permite, sobre el gasto de más de 1 millón de soles en un momento tan difícil, sobre la impresión, lo positivo, negativo que fue este viaje por Europa, y sobre el rechazo que tiene la presidenta, no solo en el Perú, a través de las encuestas con más del 80% de rechazo, sino a través de los peruanos en el exterior que le hicieron no llegar sus reclamos y su rechazo a su gobierno. Bueno, con respecto al viaje en sí, hay que recalcar en primer lugar que la presidenta de la República representa a la nación y tiene a su cargo lo que es pues la política exterior del país. En ese sentido es importante que ella pueda salir y buscar, digamos, lo que se habla mucho de inversiones, ya que el Perú está cerrando el año pues con menos de un dígito, ¿no? O sea, estamos en una situación de recesión, lo cual implica que el gobierno y el Estado peruano en general deba pues moverse de manera mucho más rápida y efectiva, no solamente en el Perú, sino que en el mundo, para lograr que pues se reactive la economía de nuestro país. Ahora, con respecto a lo segundo, es importante recalcar de que hay reuniones y reuniones. Esta última reunión que ha tenido la Presidenta de la República, hasta ahora se está viendo un poco la utilidad y no se ha visto pues un balance, digamos, positivo, ¿no? En ese sentido. Yo creo que hay mejores foros en los cuales ella puede participar. Dicho sea de paso, deberíamos ya estarnos preparando para eso. No hay que olvidar que el Perú ahora tiene la presidencia pro tempore, por ejemplo, de APEC, y durante un año vamos a tener pues reuniones con todos estos países, digamos, de todo este contorno de la Asia-Pacífico. Entonces es importante de que ella vaya y haga esos contactos necesarios para atraerlos al Perú e iniciar pues inversiones aquí. Pero también, por ejemplo, tenemos la reunión de Davos en enero, que es en Suiza, donde están los presidentes del mundo, los grandes líderes, y sobre todo es ahí donde el Perú debería llevar su voz para lograr hacerse escuchar un poco más allá de las noticias y sobre todo que la presidenta pueda llevar la voz del Perú allá. Entonces hay foros en los cuales evidentemente ella tiene que estar presente. No creo que esta visita que ha hecho a ella a Alemania y a estos eventos hayan sido, digamos, de gran utilidad para el país. No lo creo. En ese sentido hay muchos mejores, ¿no? Y ante el rechazo de los peruanos en el exterior a su gobierno, ¿qué percepción tiene usted en cuanto a esto? Bueno, mire, hay posiciones encontradas en el mundo con respecto a los peruanos en el extranjero, ¿no? Ellos, por un lado, están, digamos, a favor de las medidas que ella ha tomado, pero por otro lado también hay compatriotas que expresan lo contrario. Yo creo que acá lo que se ha visto, ¿no? Con esas pequeñas marchas que han habido y gente y compatriotas que han expresado digamos, su desazón frente a la presidenta, pues es parte de la democracia. Ellos tienen que hacerlo y, bueno, digamos que ellos expresan de esa manera su punto de vista. El Perú, debo decir, es un país democrático y sobre esa base siempre tenemos que movernos. Ellos tienen su posición, tienen una manera de hacer ver su opinión con respecto a lo que vivimos en el Perú, con respecto al golpe de Estado de Pedro Castillo, a las situaciones que han ido después, a las marchas, a los muertos que hemos tenido, pues me parece formidable y sobre todo benéfico, porque
Sabe usted, y en eso quisiera aprovechar la pregunta para decir lo siguiente. Me parece que los peruanos en el extranjero participan muy, muy poco en lo que es la política nacional. Y lo digo porque, mire usted, son 1 millón de peruanos, 1 millón de peruanos en Gran el... cantidad. Exactamente, o sea, aptos para votar, que están en el padrón electoral, 1 millón, ¿eh? Porque en general son alrededor de 3,5 millones. Pero de ese 1 millón que están en el padrón electoral, solamente votan 200.000, 250.000, 300.000 a veces. Los patriotas. Exactamente, aquellos que hacen el Ahora, esfuerzo de ir a votar y que se preocupan al fin, o por lo menos se enteran de quién están votando. Pero le diré una cosa, la verdad, no están haciendo un trabajo que se pueda decir, digamos, serio, constante y sobre todo razonable. El Perú, con los votos que se obtienen en el extranjero, ha elegido acá el Congreso que tenemos. El Congreso que tenemos, y de seguro que ya hablaremos de los representantes de los peruanos en el exterior que ahora están pues aquí haciendo gestión, veremos de qué manera y cómo, ¿no? la pregunta es, ¿tenemos esos dos representantes congresistas de peruanos en el exterior? Y regresando un poquito a lo primero que usted nos respondía, claro, definitivamente tenemos a la presidenta Dina Boluarte, que es jefe de Estado y jefe de gobierno, y el cual tiene que salir y relacionarse para buscar inversión. Pero ¿qué tan positivo es esta inversión cuando a nivel mundial vemos este rechazo a la presidenta y que no se consigue la inversión? Ella al principio me parece que busca limpiar su imagen primero ante el mundo cuando todavía no ha empezado a limpiarla acá en el país. Y esto es importante en estos momentos difíciles que se necesita inversión, pero no le damos la seguridad ni la estabilidad política y mucho menos le damos no la seguridad a los inversionistas. Entonces, ¿cómo conseguir un desarrollo como país? ¿Cómo cambiar esa cifra de un dígito que no vamos a llegar ni siquiera a 1% a fin de año? Y esta gran incapacidad que se viene dando. ¿Hay plan de gobierno? ¿Existe plan de gobierno? Ahora, ¿qué tan importante es también tener esta buena democracia y tener este acercamiento con los peruanos en el exterior? Y a eso quería llegar también de lo que acabo de comentar sobre los dos congresistas que fueron elegidos no por peruanos en el exterior, los congresistas de Fuerza Popular y de Renovación Popular, ¿no? El congresista Lizarzaburu, ¿no? Y el congresista Jorge Ceballos, aponte. La verdad que deja muy poco que desear el trabajo que han hecho. ¿Qué es lo que han hecho en esta legislatura para unir más a nuestros compatriotas en el exterior, darles sostenibilidad, organizarse, coordinar, crecer como país a nivel mundial, ¿no? Tener de repente aliados en este ámbito de representación que tienen? Porque lo que se ha visto últimamente, el rechazo a la presidenta Dina Boluarte, no creo que haya sido organizado por estas bancadas al cual ellos representan. Bien, es interesante ver y hacer un poco de historia sobre cómo ellos han llegado al Congreso, ¿no? En el año 2020, con ese pequeño congreso que hubo, en la Comisión de Constitución se lanzó sendos proyectos de ley para que los peruanos en el extranjero tuviesen una representación, algo que ya se había estado buscando desde hace muchos años, pero que no se tenía. Se ha dado. Exactamente, esto fue un hito histórico, se luchó bastante, estaba el proyecto de ley de congresista y que era presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chejade Moya, y también de otros asesor. Yo estaba de asesor principal en la Comisión de Constitución, ¿no? Tuve a mi cargo precisamente ver, con otros asesores evidentemente, sobre este proyecto importante, porque yo mismo soy un peruano o fui un peruano al exterior. Usted es el responsable de esta ley que debería beneficiar y que no lo han entendido los congresistas, creo, o no se han basado a los criterios que ustedes propusieron de repente. Claro, la idea de base es de que yo creo que ya esas emociones ya han pasado, de que estos dos congresistas trabajen por las comunidades en el exterior y sobre todo sean las voces que representen a ellos, representen a esos 3,5 millones de peruanos aquí en el Congreso. Eso no se ha logrado, no se ha visto un trabajo, digamos, que vaya con respecto a lograr que esa voz sea
escuchada y que sobre todo se logren avances en lo que es pues la representación de los peruanos en el extranjero. Ahora, decir qué no han hecho sería largo decir lo que no han hecho, pero algo que sí debemos señalar es que, por ejemplo, no se ha trabajado en lo que es el peruano del extranjero como un ejemplo, así muy pequeño, como sujeto de crédito en el Perú. Por ejemplo, que ellos han podido lograrlo a través de las gestiones que han podido hacer. El peruano del extranjero, acá en el Perú, por ejemplo, no es sujeto de crédito. Si alguien al día de mañana viene acá al Perú y quiere, por ejemplo, comprar una casa, no va a poder porque no es sujeto de crédito por lo mismo que sus cuentas las tiene en el extranjero, ¿no? Y ha vivido allá muchos años. Segundo, tampoco hay un fondo de retiro para el peruano del extranjero que se ha podido lograr aquí ya de manera importante, más allá de lo que haya con AFPs o la ANP. Pero eso, por ejemplo, implica que todo ese número de compatriotas que están en el extranjero y que algún día van a retirarse o van a jubilarse, regresarán al Perú. ¿Y con qué van a regresar? Ahí tenemos un problema que precisamente esta gestión, la gestión de estos dos congresistas, no lo ve. Un tercer punto, puedo continuar, pero le doy un último ya, que es, por ejemplo, el voto de los peruanos en el extranjero por correspondencia. Esto está ya en la ley, esto ya figura en la ley, solamente falta reglamentarlo, pero hasta ahora no se ha hecho. Nadie ha dado el paso para que sea reglamentado. Ellos, parte interesada, han debido ya implementar, reglamentar o por lo menos hacer las gestiones con Cancillería para que se logre este voto de los peruanos del extranjero por correspondencia. Porque uno de los grandes problemas que tienen los peruanos en el exterior es al momento de votar. Ellos viven a 2-3 horas del lugar de voto. Y hacerse el viaje de ida y vuelta ya son 6 horas mínimo. Entonces, eso evidentemente que para ellos que trabajan muchas veces los domingos es bastante difícil. Entonces, por eso le decía a los patriotas, ¿no? Sí, o sea, no se ha avanzado mucho, se ha visto muchos viajes, mucha, digamos, actividad, pero sin ningún tipo, digamos, de efectividad y sobre todo resultados positivos para los peruanos en el extranjero. Es por eso la pregunta que yo le hacía, ¿no? O sea, ¿en función de qué son representantes de los peruanos en el exterior? Porque creo que al congresista Lizarzaburu se le conoce solamente por haber, de cierta manera, despreciado, ¿no?, la huipala de nuestro país. No tenemos otra forma de verlo. A él ya se quedó con ese concepto, pero no hemos visto un trabajo de representación más allá de los gastos y de los lujos que tienen en su semana de representación. ¿Usted ha hecho seguimiento a los congresistas sobre cuál ha sido su trabajo de representación en las semanas que les corresponde, doctor? ¿Sabe algo de eso? Sí, se ha visto, pero justamente habría que empezar explicando lo siguiente, que quienes han llegado por arrastre, tanto del Partido Renovación Popular como del Partido Fuerza Popular. O sea, no es que ellos hayan sido, digamos, conocidos o elegidos o haya habido un consenso de la comunidad peruana del extranjero. No ha sido así. Ellos han llegado por arrastre. Y por lo que sé, estos candidatos han estado ahí y no tienen mayor contacto con la comunidad peruana en el extranjero, no se les conoce. Entonces, es difícil, pues, decir que ellos hayan tomado, digamos, un poco las necesidades de los peruanos del extranjero y las hayan llevado acá al Congreso, lo cual, pues, tiene como consecuencia esto, que lo único que hemos tenido hasta ahora son viajes y más viajes, cócteles, reuniones, una que otra conferencia, pero de allí un trabajo efectivo que haga que el peruano en el extranjero pues tenga, digamos, otras situaciones, no la hemos visto de verdad. O que tenga beneficios como usted lo mencionaba hace un momento, ¿no? Que llegan y que ni siquiera pueden ser parte de algún financiamiento. Por ejemplo, no, y otra cosa, puedo explicarle mucho más. Por ejemplo, el peruano en el extranjero, hombre y mujer, cuando regresa al país, tiene el síndrome de Ulises. El síndrome de Ulises es que llega después de mucho tiempo y no tiene amigos de colegio, no tiene familia, o sea, está totalmente desenraizado. Eso, por ejemplo, es un tema que no se está tratando. Y ellos han sido puestos ahí precisamente para ver esas necesidades y para poder... ¿Qué hacen en su semana de representación? ¿A dónde se van?
¿Cómo se gastan el dinero de todo el país? Van a lugares donde pues ahí hay comunidades y ustedes saben, los peruanos estamos en todo el mundo. ¿Qué proyectos de ley en beneficio de los peruanos en el exterior han presentado hasta el momento? ¿Sabe, tiene algún conocimiento de esto? Mire, ya se hubiese conocido algo de verdad importante. No hay, y eso yo creo que todavía tienen 2 años y medio para un poco, digamos, avanzar en ese sentido. De que han habido conferencias, que se han tratado temas, perfecto, muy bien, pero de ahí a que se haya logrado algo, yo no lo veo hasta ahora, y las comunidades en el extranjero tampoco las han visto. Entonces, los viajes siempre se hacen a lugares donde hay reuniones de peruanos, está muy bien, pero esa representatividad debe ser siempre ligada a un resultado. Gracias. No es nada más ir por ir. O sea, eso es lo que yo encuentro, que muchas veces ahí se pagan pasajes y asesores y todo el mundo, pero al fin y al cabo no hay ningún resultado. Y eso me parece que está incidiendo mucho, y lo digo ya por haber participado en la Comisión de Constitución en el 2020, de que en la época se pensaba elevar a 6 el número de congresistas del exterior acá en el Perú. Yo creo que con esta experiencia en 2 va a terminar. No creo que se pueda ya avanzar, porque con estos ejemplos, evidentemente, si con 2 son así, pues ¿qué será con 4 o 6? No, más de lo mismo, y no se va a lograr, evidentemente, esos resultados que se pensaron en su época para todos los peruanos en el extranjero. Claro que sí, y qué pena, ¿no? Qué pena que no se le pueda dar oportunidad al peruano en el exterior a través de los representantes que, en vez de ayudar, apoyar, a cambiar incluso la imagen que tiene el país a nivel mundial para de cierta manera traer inversión, aleja más, ¿no? Esta situación, y crece esta brecha de falta de comunicación, de coordinación y de cercanía con su propio país. Es lamentable. Doctor, sí. Otra de las cosas importantes que también me gustaría preguntarle es sobre el gobierno de la señora Dina Boluarte. ¿Qué opina usted? Porque es importante la opinión que se tenga desde acá, porque esta opinión es la que va a tener el mundo a nivel mundial, ¿no? Entonces hay muchas brechas, hay una gran incapacidad que se muestra. No vamos a llegar ni al 1% a fin de año, 30% de pobreza, de desempleo, inflación, estamos a puertas del fenómeno del niño global, no se ha hecho un trabajo de prevención, brechas en el sector salud, brechas en inseguridad ciudadana, estados de emergencia que no son ni siquiera propuestas para combatir la delincuencia. ¿Cómo ve usted el gobierno de la presidenta Dina Boluarte? Pero bueno, mire, yo creo que los problemas y las situaciones que usted menciona son temas que no son de ahora, le debo decir, no son de ahora. La inseguridad ya la hemos vivido desde hace algunos años y no hemos logrado dar con los correctivos. Pero lo que pasa en nuestro país es lo de siempre. ¿Sabe? Pensamos que el que llega puede arreglar todos esos problemas como por arte de magia, y eso no es así. O sea, el problema en nuestro país es que no seguimos un derrotero, un camino, por lo menos, digamos, una visión que nos permita a partir de ahí tener, pues, las medidas necesarias para atacar, por ejemplo, la inseguridad. Y le voy a dar un ejemplo, ya que usted lo menciona. El tema de la inseguridad, ¿dónde empieza? Empieza, o sea, sobre todo esta inseguridad extrema que hemos tenido con pistoleros, raqueteros, extorsionadores, gota a gota y todo eso. Desde el 2016-2017, ¿ya? En que han entrado todas estas bandas y todos estos delincuentes sin ningún tipo de control. Nada. O sea, yo digo, pero quien haya hecho esto ha cometido un crimen, porque de verdad dejar que todo el mundo pase de esa manera y sin control y que vayan a donde quieran, eso es pues precisamente lo que estamos viendo ahora. A nadie se le ha controlado, nadie ha visto antecedentes penales, por ejemplo, en esos países, o que han hecho nada. Y es más, ni siquiera se les ha dicho de qué manera ellos deben integrarse al país. Yo le digo, por ser peruano en el extranjero en una época de mi vida, donde he ido siempre ha habido un control. O sea, ¿para qué viene usted aquí? ¿Qué quiere hacer acá? ¿Qué quiere hacer en nuestro país? ¿Cuál es su visión? ¿Qué es lo que quiere? ¿Va a estudiar? ¿Va a trabajar? ¿Qué va a hacer? Es lo primero que preguntan. Acá no. Acá se ha dejado entrar a todo el mundo y luego nos extrañamos que hayan bandas completas, organizadas,
pues eso me parece que no debe ser. Pero ese es un punto. Un segundo punto es que tampoco se le ha dado a la policía los medios necesarios como para poder desarrollarse en un elemento básico y necesario que es la inteligencia. Nuestro país viene sufriendo ya desde hace muchos años el tema de la inteligencia, desde que se unió a la policía y se hizo un solo cuerpo, la Policía Nacional de Perú, que antes, ustedes saben, teníamos a la Guardia Republicana, a la Guardia Civil y a la Policía de Investigaciones del Perú, ¿ah? Que era un cuerpo totalmente, pues, bien entrenado, capacitado, y gracias a ellos es que se pudo capturar a Abimael Guzmán y a toda su banda. Entonces, verá, de esos ejemplos de éxito no hemos aprendido nada. Hemos desbaratado las instituciones y las hemos debilitado. ¿A través de qué? A través de malos ministros del Interior, a través de todo este tipo de gente que llegaba al puesto pero sin tener ninguna idea de lo que iba a hacer. Entonces hemos ido debilitando nuestras instituciones. Es normal entonces que nos encontremos en esta situación. Mire usted, y con esto cierro el ejemplo. El año pasado, ¿a quién teníamos como ministro del Interior? A uno que le pedía consejo a un reggaetonero, a un español que estaba acá y que pues lindaba entre una y otra situación delictiva. A eso hemos llegado. O sea, por favor, significa que hemos tocado fondo. A partir de ahí, creo yo que el gobierno de la señora Dina Boluarte debe poner pues precisamente las herramientas necesarias para que la policía pueda avanzar, porque tenemos de verdad un material humano excelente. Nuestros policías son de verdad gente que yo admiro. ¿Por qué? Porque ellos dan la vida y son respetuosos. Evidentemente, el hecho de que existan algunos elementos que no tienen una conducta, digamos, honorable, no hace que la institución sea mala. No confundamos. La Policía Nacional del Perú es una institución de honor y para ello nuestro mejor homenaje, pero evidentemente necesita pues que se le dé las herramientas necesarias. No podemos seguir ¿Considera que es un buen gobierno de esto de la inseguridad si es que no le damos a ellos las herramientas necesarias? ¿Considera que es un buen gobierno sí, considera que es un buen gobierno el de la señora presidenta Dina Boluarte? Mire, en general creo yo que hay que poner las cosas un poco en contexto. Decir es bueno o malo me parece que nos haría caer un poco en la precipitación de dar una opinión. Y como analista, y sobre todo como hombre de Estado, debo decir que aquí las cosas hay que analizarlas en su contexto. La señora Dina Boluarte toma el gobierno por una sucesión constitucional. Llega a un gobierno en el cual ella tiene que buscar quién la apoye en ese momento. No tiene aliados, no tiene partido. Llega y hace un llamado a profesionales. Ahora, lo que tenemos evidentemente, si está funcionando, habría que verlo. Habría que verlo, sí. Y eso lo vemos en otra entrevista que yo le pido a través de este medio que nos pueda conceder más adelante, porque hay mucho que hablar todavía. Me quedé con algunas preguntas pendientes, el tiempo nos ganó, el tiempo es oro. Ya los mismos televidentes sacarán sus propias conclusiones. Hay buenos elementos en la policía, definitivamente, que te cuidan la vida, pero también hay otros que te la quitan. Y lamentablemente no hemos visto solución de gobierno de la presidenta hasta el día de hoy. Llegamos al final del programa, nos despedimos.